Hola muchachos, ahora vamos a hacer la retroalimentación de la actividad 3. En el ejercicio número 1 nos dice que nos preguntan por la fuerza que realiza trabajo. Tenemos un bloque que se va a deslizar sobre un plano inclinado y dice que no hay fricción. Por lo tanto, las fuerzas que actúan aquí, ¿cuáles son? Vamos a mirar la normal y como la del peso. ¿Listo? Esas son las dos fuerzas que actúan ahí. Ahora, nos preguntan cuáles de esas dos fuerzas realizan trabajo. Resulta y pasa que si ponemos nuestro plano cartesiano, como lo hicimos en el ejercicio, en el video de la vez pasada, vemos que podríamos ponerlo de esta manera. Así podríamos poner nuestro plano cartesiano. ¿Por qué lo ponemos así más bien? Lo ponemos así porque así nos permite describir mejor el movimiento de nuestra caja. Fíjense que el movimiento de nuestro bloque es a lo largo del eje X. La normal está a lo largo del eje Y, pero el peso no está ni en el eje Y ni en el eje X. Por lo tanto, tendríamos que descomponerlo, de manera que una parte del peso estuviera sobre el eje X y una parte del peso estuviera sobre el eje Y. Entonces tendríamos algo así. Un peso en el eje Y y por acá un peso en el eje X. Entonces, volvamos a mirar con nuestro plano cartesiano. Entonces, ¿cómo se desplaza nuestro bloque? Se desplaza así. Como nuestro bloque se desplaza de esta manera, las fuerzas que sean paralelas al desplazamiento de ese bloque van a realizar trabajo. Miremos, ¿la normal es paralela a ese desplazamiento? No, por lo tanto la normal, su trabajo es 0. El peso en Y, ¿realiza trabajo? No, porque no es paralela al desplazamiento. Por lo tanto, W en Y no realiza trabajo. WX, la componente en X del peso, ¿realiza trabajo? Sí. Es la fuerza que hace precisamente que nuestro bloque descienda. Entonces, por lo tanto, la única fuerza que realiza trabajo es la componente del peso paralela al desplazamiento, que sería Wx. Para el ejercicio número 2 nos podemos basar en este mismo ejercicio. Nos dice que un bloque de 4 kilogramos baja por un plano inclinado, ¿sí?, sin fricción, y acá hay un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Ese mismo ángulo se va a repetir acá. ¿Listo? Entonces, fijémonos en lo siguiente. Fijémonos en que para poder determinar el trabajo realizado, pues vamos a utilizar Wx. ¿Y Wx qué es? Wx vendría siendo la componente del peso a lo largo del eje X. Y en este triángulo específicamente sería el cateto opuesto. Por lo tanto, utilizaremos el seno. Para este caso, tendríamos que Wx es el peso por el seno del ángulo. Recuerden que esto se obtiene haciendo el despeje de seno igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y haciendo esa operación. ¿Listo? Ahora, el peso, ¿qué es? Recordemos que el peso pues es masa por gravedad. Y según eso, nuestra respuesta ya la tendríamos, ¿sí? Sencillamente sería el peso multiplicado por el seno del 30 y eso multiplicado por el desplazamiento.
porque recuerden que el trabajo es la fuerza paralela multiplicada por el desplazamiento. Entonces, el trabajo vendría siendo ¿qué? El peso, ¿sí? En este caso, por el seno de 30 por nuestro desplazamiento. Y eso sería todo. En este ejercicio nos dice que si sube un ladrillo el trabajador le van a pagar 2.000 pesos por cada piso que lo suba. Entonces, si él sube un ladrillo, ¿cierto? 3 pisos, ¿cuánto le deben pagar? Pues si por un piso le pagan 2.000, por 2 pisos serán 4.000, por 3 pisos serán 6.000. Y eso es todo. Entonces, para este ejercicio vemos dos tipos de actividades. Dice que el trabajador, nuevamente, si sube un piso, ¿sí? Le van a pagar 1.000 pesos, ¿sí? Por cada ladrillo que suba. Entonces, para la actividad 1, bueno, y para la actividad 2, los datos iniciales son los mismos. Si sube un ladrillo, un piso, le pagan 1.000 pesos. Para la actividad 2, si sube un ladrillo, un piso, le pagan 1.000 pesos. Entonces, para la actividad 1, dice, bueno, si sube 3 ladrillos, un piso, ¿sí? Entonces, ¿cuántos ladrillos van a subir? 3. ¿Cuántos pisos? Un piso, ¿cierto? Pero lo sube uno por uno. ¿Sí? Entonces él va una vez, sube su primer ladrillo, sube su segundo ladrillo, sube su tercer ladrillo. En total, ¿cuánto le van a pagar? Pues le deben pagar 3.000 pesos. ¿Sí? Ahora, para el caso número 2, sube 3 ladrillos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? 3 ladrillos, un piso al mismo tiempo. Pues, ¿cuánto le van a pagar? 3.000 pesos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que le están pagando lo mismo, es decir, hizo el mismo trabajo. Hizo el mismo trabajo porque le pagan lo mismo. En el ejercicio nos preguntan cuál es o de qué depende el concepto de trabajo. Recordemos, el trabajo depende de qué? De la fuerza que se realiza, pero no de cualquier fuerza, sino de la fuerza que sea paralela al desplazamiento, ¿sí? Y también, pues, del desplazamiento. ¿Listo? Entonces, recordemos que el trabajo es proporcional a la fuerza paralela al desplazamiento y adicional a eso también depende o es proporcional al desplazamiento. ¿Listo? Ok. Para este caso, la estudiante inicialmente sostiene el libro, ¿sí? Entonces lo tiene aquí, ¿sí? El hecho de que la estudiante esté sosteniendo el libro, ¿sí? Hace que ese libro no se desplace, a pesar de que en su brazo los músculos se están tensionando. Y ese es un ejercicio que ustedes pueden hacer, coger un libro y sostenerlo con el brazo estirado durante un largo tiempo y se van a dar cuenta que después de cierto tiempo el brazo empieza a temblar, empieza a vibrar. Eso sucede porque sus músculos están haciendo trabajo para sostener el libro. Pero como acá nos están preguntando cuánto trabajo efectúa el estudiante sobre el libro, por el simple hecho de sostenerlo, pues sobre el libro, ¿qué está pasando? Sobre el libro no está pasando, pues que sí hay una fuerza, obviamente, porque ella lo está sosteniendo, ¿cierto?
que nuestra fuerza sería así. Pero resulta y pasa que para poder encontrar el trabajo que se está haciendo sobre el libro, debemos tener la fuerza paralela al desplazamiento y el desplazamiento. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto vale la fuerza? ¿Podríamos hallar la fuerza? Sí, podríamos hallar la fuerza, podríamos encontrarla, pero ¿cuánto vale el desplazamiento? Nuestro desplazamiento es igual ¿a qué? A 0, ¿sí? Como el desplazamiento es 0, al multiplicarlo por cualquier valor de fuerza nos va a dar 0. Por lo tanto, el trabajo ¿cuánto es? 0. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra respuesta. Para el caso B, ¿sí? Para el caso de la siguiente pregunta, ¿sí? Entonces miramos que ya dice, bueno, ella lo suelta. Entonces lo soltó. Entonces está aquí, ya está por acá, ¿cierto? Y el libro lo soltó, ¿sí? Listo. Entonces soltó el libro. Al soltar el libro, nos dice que se desplaza 3 metros y eso se puede observar en la imagen. Y es más, en la imagen nos dan mucha información porque nos dice cuál es la fuerza. Nos dice que la fuerza es el peso y que se desplaza una distancia de 3 metros. ¿Listo? Entonces, la masa del libro también nos las están diciendo que es 1.5 kilogramos. Si miramos eso, podríamos descubrir cuánto vale el peso, que sería la fuerza, y de ahí encontrar el trabajo. Recordemos que para poder encontrar el trabajo, lo primero que debemos mirar es si la fuerza es paralela al desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? Nuestro desplazamiento es de 3 metros. ¿Y ese desplazamiento es paralelo al peso? Sí, el libro se desplaza en esta dirección, la fuerza va en esa misma dirección, por lo tanto son paralelas. Es decir, que debemos encontrar el peso y luego multiplicarlo por el valor del desplazamiento para poder encontrar el trabajo. Nuestro trabajo será simplemente el peso por el desplazamiento. ¿Cuánto vale el peso? Pues el peso es masa por gravedad. Por lo tanto, el peso vendría siendo 1,5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso nos da que el peso es 14,7 newtons. Por lo tanto, el trabajo vendría siendo 14,77 newtons por el desplazamiento, que serían 3 metros. Y esa multiplicación nos da 44.1 joules. Tenemos que hay una caja y que sobre esa caja se está realizando una fuerza, pongámoslo para este lado, se puede dibujar para cualquier lado, ¿sí? Y que esa fuerza hace que ese objeto se desplace 10 metros, ¿sí? Y nos dicen que el hecho de hacer esa fuerza y desplazar esos 10 metros nos produjo que sobre esa caja se hizo un trabajo de 50 joules. Entonces, por lo tanto, nos preguntan, bueno, ¿y cuánto vale la fuerza? ¿Cuánto es el valor de esta fuerza? Para eso, sencillamente lo que hacemos es recurrir otra vez a la ecuación. ¿Listo? Entonces, fuerza por desplazamiento. Entonces, si desconocemos el valor de la fuerza, podríamos reemplazar el valor del trabajo y el valor del desplazamiento. El trabajo vale 50 joules igual la fuerza, que es desconocida, por nuestro desplazamiento, que son 10 metros. Sencillamente despejamos. Recordemos que 10 metros pasaría a dividir, entonces nos quedaría 50 joules sobre 10 metros
igual a la fuerza paralela. Y si hacemos esa división, 50 dividido en 10, nos da 5. Por lo tanto, son 5 newtons. Para este ejercicio nos está diciendo en el mismo enunciado la definición de cómo podemos graficar o qué significa esa área. Entonces, es decir, acá tenemos esto, ¿sí? Y si nos damos cuenta, el área, es decir, esto que está encerrado ahí, ¿sí?, nos forma una figura, que es, en este caso, cuadrado o un rectángulo. ¿Listo? Entonces, si yo tengo acá un valor, ¿sí?, un valor, y acá otro valor, para poder encontrar el área, sencillamente digo, bueno, ¿cuánto hay de base y cuánto hay de altura? ¿Sí? Entonces, la base por la altura me va a dar el trabajo. Y eso ya lo definimos, ya está definido. Recuerden que el trabajo sencillamente es la fuerza por el desplazamiento. ¿Cuál sería el valor de la fuerza? El valor de la fuerza vendría dado acá. Acá tendríamos un valor de fuerza. Y en este eje tendríamos un valor del desplazamiento. Entonces sería la fuerza, que es la altura, por el desplazamiento es igual al trabajo. Y es lo mismo que hemos dicho todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, en ese caso, dice, si se realiza la gráfica de fuerza y distancia para la situación en que un trabajador le piden que empuje un bloque a una distancia de 5 metros, ¿sí? Entonces nos están diciendo que este dato de acá son 5 metros. Y que hace una fuerza constante de 10 newtons. Entonces nos están diciendo, entonces la fuerza es 10 newtons y es constante. Fíjense que sí, es constante. Quiere decir que este valor siempre es 10, mientras que él está recorriendo los 5 metros. Entonces, ¿cuánto es el área bajo la curva? Pues entonces el área simplemente sería multiplicar la base. ¿Cuánto hay de base? De 0 a 5, ¿cuánto hay? 5. Entonces la base es 5, que es el mismo desplazamiento, multiplicado por la altura. ¿Cuánto vale la altura? 10. Y entonces, por lo tanto, nuestro trabajo es multiplicar base por altura y nos da 50 joules. Y ese es el trabajo.